Cordial saludo, mi nombre es Miguel Armando Guerrero Guillo, pertenezco al programa de Ingeniería Industrial del CEA de Yopal y en esta ocasión voy a hacer la presentación del diseño de una cercha que se desarrolló en el curso de Estática y Resistencia de Materiales. Entonces, como primero, las especificaciones técnicas. El área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 9 metros de frente por 24 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 4 metros entre sí. Las cerchas tendrán una pendiente de 30 grados y se construirán con perfil de acero estructural A36, ángulo de piernas iguales, L64 por 64 por 4.8. Los datos que vamos a necesitar de este tipo de perfil lo vamos a encontrar en el apéndice B y C del libro guía. Diseño de la estructura. Longitud de la cuerda inferior 9 metros, longitud de la cuerda superior 9 coseno de 30 grados, que equivale a 10,3 metros. Número de cerchas que se van a utilizar lo encontramos con la expresión de el fondo dividido entre la separación entre cerchas más 1. Entonces 24 de fondo, separación de cerchas 4 metros, 24 entre 4, 6, más 1, 7. 7 cerchas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como lo podemos observar en la imagen. El área de influencia está dado por la longitud de la cuerda superior multiplicado por el ancho de la cercha, que en este caso es 4 metros. Y el área de influencia, como lo podemos observar acá, de esta cercha, pues sería 2 metros hacia acá y 2 metros hacia acá, que es este espacio que vemos acá subrayado. Y la velocidad del viento con la cual vamos a trabajar corresponde a 14,4 km por hora y su equivalente es igual a 4 metros por segundo. Cálculo de las longitudes de las barras, lo que vamos a realizar. Entonces vamos a iniciar. La longitud de las barras, pues entonces acá tenemos la longitud, vamos a iniciar con estas de acá, la AB, BC y CD, que se calculan con la razón trigonométrica del coseno. Entonces acá tenemos que si todo el lado de frente mide 9, este pedazo va a medir 4,5 porque es la mitad, y aplicamos la razón trigonométrica y obtenemos que este lado mide 5,19, y al hacer la división de eso entre 3, porque son 3 pedazos, nos quedaría 1,7 metros. Vamos a tener en cuenta que como esta cercha es simétrica, vamos a calcular los datos de esta parte y con estos pues estamos calculando los de este lado también. Entonces vamos a continuar. Entonces para calcular el segmento para calcular el segmento AL, que son todos los que hay en el frente, AL, luego sigue LK, KJ, JI, IH y HG, pues es simplemente dividir el frente, que es 9 entre 6, y eso nos da 1,5 metros. Además, para calcular el segmento PL utilizamos la razón trigonométrica del seno, conocemos la hipotenusa, por lo tanto nos queda que el seno de 30 es igual a BL sobre la hipotenusa, que es raíz de 3. Haciendo los respectivos despejes tenemos que BL es igual a 0,86 y su lado correspondiente en la parte derecha es FH. Acá tenemos para calcular el segmento CK, entonces tenemos que CK es esto de acá, conocemos este pedazo, como son 2 veces 1,5 es 3 metros, lo mismo sucede acá arriba, aplicamos la razón trigonométrica del seno y haciendo los respectivos despejes encontramos que CK es igual a 1,73 metros. Igualmente, para calcular el segmento BK, que es este de acá, entonces estamos acá frente a este triángulo en el cual conocemos este ángulo que es de 60 grados, aplicamos el seno de 60 grados es igual al cateto opuesto, que es 1,5 sobre hipotenusa, que es el que queremos calcular. Haciendo los respectivos despejes tenemos que BK es igual a la raíz de 3. Igualmente para el segmento DK y DI, DK que es este de acá, entonces aplicamos el teorema del coseno. ¿Por qué el teorema del coseno? Porque las razones trigonométricas sirven única y exclusivamente para triángulos rectángulos, y el teorema del coseno y el teorema del seno se utilizan para triángulos no rectángulos, como este triángulo formado acá por K, C y D, o el grande, que sería formado por A, D y K. Entonces en este caso vamos a apoyarnos en ese triángulo grande. Entonces conocemos este lado de acá que mide 13 raíz de 3, conocemos esto de acá que mide 3 y conocemos el ángulo que forman esos dos lados, que es 30 grados. Por lo tanto aplicamos el teorema del coseno. Aplicando el teorema del coseno, este lado resulta
o este lado de K equivale a 3 metros. La altura la calculamos con la construcción de este triángulo, aplicando el teorema del seno también. Entonces tenemos que el seno es igual al seno de 30 grados al cateto opuesto sobre la hipotenusa, y haciendo los respectivos despejes tenemos que dj equivale a 3 raíz de 3 sobre 2, que es un equivalente a 2,5 metros. Una vez calculado esto, pues los demás como corresponden son iguales, y acá tenemos una tabla resumen de todas las distancias, la longitud de cada uno de estos segmentos. Entonces tenemos AB, BC, CD, DE, EF y FG, que son todos iguales, que equivalen a raíz de 3. AL, LK, KJ, JI y H, que son todos iguales, que equivalen a 1,5. Tenemos BL, que es este de acá, que es raíz de 3 sobre 2 y equivale a FH también, que lo tenemos por acá, raíz de 3 sobre 2. Tenemos BK, corresponde a FI, entonces BK es raíz de 3 y FI raíz de 3 también. Y ahí tenemos los demás. Ahora lo que debemos hacer es calcular las cargas vivas y las cargas muertas. Entonces, las cargas vivas se calculan teniendo en cuenta la masa de una persona por cada metro cuadrado. Vamos a trabajar con una masa de 70 kilogramos por metro cuadrado a través del área de influencia por la gravedad. Entonces, las cargas vivas tenemos el peso de una persona, el área de influencia, que inicialmente la calculamos y equivale a 41.569 metros cuadrados, y la gravedad, que se toma como 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y esto nos da un equivalente a 28.516,334 newton. Las cargas muertas. Las cargas muertas fijas son el propio peso de la cercha, el peso de las correas de celosía, el peso de las tejas y las cargas de viento. Entonces, procedemos con el peso de la cercha. El peso de la cercha, debemos calcular la longitud total de las correas, la densidad lineal del perfil seleccionado y la gravedad, y se hace de la siguiente manera. Entonces, el peso de la cercha, 36,65. Esto equivale a la longitud total de las correas, que es este dato que tenemos acá, 36,65, multiplicado por 9.2. Acá tenemos 9.2 es la densidad del perfil seleccionado. Acá tenemos la imagen del apéndice C, donde encontramos el perfil seleccionado, L64 por 64 por 4.8, y tenemos que la masa por metro cuadrado, la masa por metro en kilogramos por metro es igual a 4,6. Como es ángulo de piernas iguales, lo debemos multiplicar por 2 y eso nos da 9,2 kilogramos por metro. Entonces esta es la densidad del material, kilogramos por metro. Y la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, y esto nos da el peso de la cercha es igual a 3.304,364 newton. El peso de las correas de celosía. Entonces la longitud de las correas, hay que calcular la longitud de las correas por densidad lineal de la celosía y la gravedad de la siguiente manera. Entonces, peso de las correas. Primero, ¿cuántas correas vamos a utilizar? Aquí tenemos, se usarán correas de celosía construidas con varilla de acero y una densidad de 5 kilogramos por metro. Esa es la densidad de las correas. El número de correas para cada pendiente será, lo calculamos de la siguiente manera. Entonces, para cada pendiente, como podemos observar acá, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 a este lado y 5 al otro lado equivale a 10. Y para el área de influencia, que es 4 metros, entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 por 4, 20, y 20 al otro lado, 40 metros de correa por cercha. 40 metros de correa por cercha. ¿Cómo hacemos para calcular cuántas correas se nos necesitan? Pues necesitamos saber cuántas tejas, porque ahí es donde van a descansar las tejas. Entonces aquí va a ir 1, 2, 3, 4 tejas. ¿Listo? 4 tejas más 1 equivale a 5, que es el paso siguiente. Al hacer esas operaciones tenemos que el peso de las correas de celosía equivale a 1960 newton. Peso de las tejas. Entonces vamos a trabajar con teja número 5. Acá en esta tabla podemos encontrar el peso 15.92. Entonces, para calcular el peso de las tejas se calcula con el número de tejas por el área de influencia y el peso de cada teja de la siguiente manera. Entonces vamos a mirar cuántas tejas. Entonces acá tenemos el procedimiento. Entonces, para la cubierta se usarán tejas de ternil número 5. Para cada pendiente se requiere cubrir 5,196, que es este pedazo de acá, metros. La longitud de la cuerda superior más 0,32 de un voladizo que va a quedar por acá.
Entonces eso lo dividimos entre la longitud de la teja. Entonces acá tenemos la longitud útil, que es 1,38, y eso nos da 3,765, por lo tanto aproximamos a 4 metros y nos va a quedar un voladizo. Y para cubrir los 4 metros de ancho, que es el área de influencia, se requieren, entonces acá tenemos el ancho útil 0,87, entonces 4 entre 0,87 metros y nos da equivalente a 4,5. Por lo tanto, necesitamos 4 tejas de largo, y de ancho necesitamos 4,5 tejas. Al hacer esa multiplicación y teniendo en cuenta que es esta caída y la otra caída, entonces esa multiplicación de 4 tejas por 4,5, que es el ancho, y multiplicado por 2, entonces nos da 36,776 tejas, y cada una tiene un peso de 15,92 kilogramos. ¿Listo? Entonces acá tenemos ya los cálculos. 36, que es la longitud de la cuerda superior, multiplicado por el peso de las tejas por la gravedad. 36,76, que equivale al número de tejas, 15,92 kilogramos, que equivale al peso de las tejas, y 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad. Eso nos da 5.737,6444 newton. Las cargas de viento, entonces se calculan con la presión dinámica del viento, con la expresión 1 medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, y el área de influencia de la siguiente manera. Las cargas de viento entonces equivale a 1 medio. Este dato de acá es la densidad del viento, y la velocidad, recuerde que inicialmente dijimos que íbamos a trabajar con 4 metros sobre segundos, entonces elevado al cuadrado por el área de influencia, que es 41,569 metros al cuadrado, y eso nos da un total de 407,37 newton. Por tanto, el total de las cargas muertas pues es el peso de la cercha más el peso de las correas más el peso de las tejas más las cargas de viento. Al hacer esa suma de todos estos datos, encontramos con 11.409,3784 newton. Por lo tanto, para calcular la carga total sobre el área de influencia se deben sumar las cargas vivas y las cargas muertas. Al hacer esta suma nos encontramos con un dato de 39.925,7124 newton, que al convertirlo a kilonewton obtenemos aproximadamente 40 kilonewton. Ahora lo que vamos a hacer es la distribución de las cargas en los nodos de la estructura. Entonces, para hacer esta distribución, dividimos este dato entre 1, 2, 3, 4, 5, y entre los dos extremos forman un nodo, entonces serían 6 nodos. Entonces dividimos esto entre 6, 40 kilonewton entre 6, y nos da 6,67 kilonewton. Y lo distribuimos de la siguiente manera, como lo podemos observar acá. Además, en esta figura encontramos el valor de los ángulos. ¿Cómo hicimos para calcular estos ángulos? De la siguiente manera. Entonces, si este es un ángulo de 30 grados, 90, este tiene que ser de 60, para que la suma sea 180. Y acá tendríamos lo siguiente. Por los datos que encontramos, este triángulo que se forma por CBK es un triángulo equilátero, por lo tanto todos sus ángulos son iguales y equivale a 60 grados. Al ser este ángulo de 60 grados y este de 60 grados, este tiene que ser de 60 grados para que la suma de todos estos de 180 grados, que es un ángulo llano. Si este da 60 grados, tiene que ser 30 grados para que la suma de este triángulo BLK sea 180 grados. De esta manera podemos encontrar este también. Si este mide 60, este tiene que medir 120 para que el ángulo llano dé 180. Y de la misma manera podemos encontrar este ángulo de acá. Entonces, si conocemos este de acá, este de acá, este de acá, este tiene que medir 60. Y de esta forma encontramos acá un resumen de la medida de los ángulos de esta cercha, y pues los de la parte derecha son los mismos. Ahora vamos a pasar a la fase 3, que es el análisis de la estructura. Entonces, el análisis de la estructura, primero hacemos un cálculo de las reacciones. Tengamos en cuenta que la sumatoria de las fuerzas en X debe ser igual a 0 para que esté en equilibrio. Entonces, la única fuerza que está aplicando en dirección de X es igual a esta de acá, que corresponde a X igual a 0. La sumatoria de las fuerzas en Y debe ser igual a 0 para que esté en equilibrio. Acá pues tenemos en cuenta que las fuerzas que están en este sentido son positivas y las que están hacia arriba son positivas.
las fuerzas que están en el eje Y es esta AY y esta GY, que al sumarlas, estas son las que están hacia arriba y hacia abajo están la suma de todas estas de acá. En este caso, por instrucciones vamos a trabajar con estos datos de acá, 7, 7, 7, 7, 3,5 y 3,5. Entonces, las cargas que están hacia arriba, que son estas AY y GY, tienen que ser igual a las que están hacia abajo para que la partícula o para que la cercha esté en equilibrio, y eso equivale a 42 kN. Al haciendo acá, en el punto A una aplicación de momento, podemos encontrar la carga, el valor de la fuerza GY, que es igual a 21 N, y la fuerza GY nos permite encontrar la fuerza AY, que es igual a 21 N. ¿Por qué? Porque si encontramos GY, acá hacemos un despeje y ya encontramos AY. ¿Listo? Ahora vamos a calcular en cada uno de los nudos. Entonces vamos a tener en cuenta las siguientes especificaciones. Entonces, una vez se han calculado las reacciones, se dibuja el diagrama de cuerpo libre en cada nudo y se calcula teniendo en cuenta que todas las fuerzas deben estar en equilibrio. Teniendo en cuenta las condiciones geométricas de la estructura, que es una estructura simétrica, se calculan los nudos AL, B, C, K, J, y luego los elementos de la parte derecha tendrán los mismos valores. Se tomarán las fuerzas del eje X positivas hacia la derecha y del eje Y positivas hacia arriba. Se supondrá que todas las fuerzas están en tensión, por tanto se verán siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos. Si el valor resulta negativo, significa que las fuerzas están en compresión, y si resulta positivo, significa que está en tensión. Se colocarán las ecuaciones X y Y para el equilibrio de las partículas en cada nodo y se solucionará el sistema de 2x2 obtenido, según sea el caso. Entonces vamos a comenzar con el nudo A. En el nudo A tenemos estas fuerzas que tenemos acá. Entonces las fuerzas en X. Fuerzas en X tenemos AL, que es positiva porque está hacia la derecha, y esta fuerza se descompone, su componente en X es igual a AB por el coseno de 30 grados, y eso debe ser igual a 0. Y de las fuerzas en Y, tenemos una fuerza de 21 kN que está hacia arriba, por lo tanto es positiva, o una de 3,5 kN que está hacia abajo, por lo tanto es negativa, y una fuerza que al descomponer esta AB también tiene una fuerza hacia arriba, y es AB por el seno de 30 grados, y eso debe ser igual a 0. Entonces, de esta ecuación en Y, vea que únicamente desconocemos AB, por lo tanto lo podemos despejar. Al despejar AB, nos encontramos con una fuerza de 35 kN, que es una fuerza de compresión, porque es una fuerza negativa. Y al reemplazar este AB en la expresión 1 y despejando AL, nos encontramos que AL es igual a una fuerza de 30,31 kilonewton, y es una fuerza de tensión, porque nos resultó positivo. En el nudo L, entonces el nudo L únicamente en el eje X actúan dos fuerzas, que es LK y AL. Como conocemos AL, entonces hacemos un reemplazo, despejamos LK y tenemos que LK es igual a 30,31 kN y es una fuerza de tensión porque es positiva. Fuerzas en Y tenemos que LB es la única que actúa y debe ser igual a 0. Por lo tanto, podemos decir que este es un elemento de amarre. En el nudo B, igualmente, hacemos una descomposición de las fuerzas CB, BK, BA, y hacemos la sumatoria de fuerzas en X, debe ser igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Al hacer la sumatoria de fuerzas en X nos encontramos con esta expresión y la sumatoria de fuerzas en Y con esta expresión. Entonces, al solucionar el sistema de 2x2 obtenido, nos encontramos o podemos dar como resultado que la fuerza BK es una fuerza de compresión de 7 kN y la fuerza CB es una fuerza de 28 kN, una fuerza de compresión. ¿Por qué? Porque es negativa. En el nudo C hacemos lo mismo, descomposición de cada una de estas fuerzas y sumatoria en X, sumatoria en Y. En este caso vamos a encontrar la fuerza CD, que es de 28 kN, menos 28 kN y es una fuerza de compresión por ser negativa. Y la fuerza CK, que es igual a menos 7 kN, una fuerza de compresión también por ser negativa. En el nudo K hacemos lo mismo, descomposición de las fuerzas en X, fuerzas en Y, y nos encontramos que en este caso la fuerza KD es igual a 12,124 kN, es una fuerza de tensión por ser positiva, y la fuerza KJ es una fuerza de 18,1858 kN por ser una fuerza de tensión, es positiva. Y en el nudo J, pues es sencillo también porque en el eje X actúan únicamente dos fuerzas, las igualamos a 0, conocemos KJ, entonces despejamos JI, que es una fuerza de 18,18 kN por ser positiva, es una fuerza de tensión, y DJ debe ser 0 porque es un elemento de amarre. Acá tenemos una tabla resumen, entonces tenemos los nudos gemelos
que son iguales, AB es igual a FG menos 35 kilonewton, todo eso está dado en kilonewton, y si es de tensión o de compresión. Recordemos que si es negativa es de comprensión y si resulta positiva es de tensión. Acá tenemos el resumen. Para la evaluación del diseño, entonces debemos calcular los esfuerzos normales a los cuales está sometido cada uno de los elementos utilizados. La expresión que nos permite calcular es esta expresión que observamos acá, donde F y A corresponden a la fuerza del área transversal, a la fuerza, y A corresponde al área transversal de cada elemento respectivamente. Esta área la encontramos en la siguiente diapositiva. Acá podemos encontrar el área. Acá podemos decir que el área es de 581 metros al cuadrado. Entonces acá podemos observar que el área, teniendo en cuenta el perfil que estamos trabajando, el área es igual a 581, pero como es de piernas iguales, debe ser multiplicado por 2. Entonces 581 por 2 nos da esto. Al hacer esta conversión a metros, entonces dividimos, hacemos la respectiva conversión a metros y obtenemos que esa área de esa sección transversal es igual a 0,001162 metros al cuadrado. Y esa área pues es igual para todos los elementos. Una vez tenemos eso, pues simplemente dividimos la fuerza de cada uno de los elementos entre esa área. Acá está el cálculo de cada uno de esos elementos. Entonces el elemento AB menos 35 kN, que es este dato que encontramos acá. Vea, cada uno de estos elementos dividido entre el área. De esta manera encontramos el esfuerzo normal de cada elemento. Acá el resultado, por esta fuerza estar en kilonewton, el resultado va a quedar en kilo, entonces lo pasamos a megapascales. Acá está en kilopascales, lo pasamos a megapascales, y esto nos quedaría de la siguiente manera. Acá está para la fuerza elemento AB, elemento AL, acá tenemos el dato, elemento LB, por ser un elemento de amarre, elemento LK y los demás elementos. Acá, como lo podemos observar, simplemente hace una división. Una división que acá está entre esta área dividido entre esta fuerza dividido entre esta área, y el dato sería este de acá. Entonces acá tenemos una tabla de resumen igual del esfuerzo normal de cada elemento. Factores de seguridad para los elementos de tracción. Entonces el factor de seguridad, pues para calcular los factores de seguridad que están en tracción se debe tener en cuenta la carga estática. Este factor de seguridad Fs está dado por esta expresión que encontramos acá, donde lo que está en el numerador es la resistencia a afluencia, que teniendo las características del material la podemos tomar en la siguiente imagen, y esta expresión es el esfuerzo admisible calculado en el punto anterior, este que acabamos de calcular acá, el esfuerzo normal admisible. Entonces acá encontramos que según la tabla hay que tener en cuenta pues que esto falla primero por cedencia. Entonces pues cuando empieza a ceder, empieza a fallar, entonces tenemos que según el acero estructural A36 equivale a 250. Entonces para calcular ese factor de seguridad basta dividir 250 entre 26 o según corresponda. Lo que podemos encontrar acá es un elemento de amarre. Este es el factor de seguridad de cada uno de esos elementos, que los podemos encontrar en una tabla de resumen que es la siguiente. Acá está el factor de seguridad, que es el resultado de dividir este 250 entre 26, 250 entre 0 es un elemento de amarre, 250 entre 26, 250 entre 15, 250 entre 10 y 250 entre 0. Esto única y exclusivamente para los elementos que están en tensión. Los factores de seguridad para los elementos que están en comprensión. Entonces, para calcular esos factores de seguridad que están en comprensión, se hace el cálculo como si fueran columnas esbeltas o columnas de Euler, la que encontramos en esta imagen de acá. La ecuación de Euler para carga crítica, considerando que los elementos son columnas largas, estas primero van a fallar por pandeo, como podemos observar acá, que por compresión, como se observa en la imagen anterior, que es esta la imagen. La ecuación para calcular la carga crítica es esta de acá. Entonces, donde E es el módulo de elasticidad del material, el cual lo podemos observar en la imagen anterior. Acá está el módulo de elasticidad del material, A0A36, 200. L es la longitud del elemento, que la conocemos, fue lo que calculamos en el primer paso. Y E es el momento de inercia del área de sección y se calcula con las siguientes expresiones.
Vamos a mirar cómo se hizo ese cálculo. Entonces acá tenemos el momento de inercia IX. Entonces para calcular el momento de inercia de IX, acá están los respectivos cálculos. De acá se sacaron los datos. Entonces podemos observar acá. IX es igual a 0,23 por 10 a la 6 más 581, que es el área, por el Y al cuadrado. ¿Qué pasa acá? Que el eje es o corresponde al mismo eje que tenemos acá, por lo tanto es igual a 0 al cuadrado. Y tenemos que el momento de inercia en X es este que observamos acá, de 4,46 por 10 a la menos 7 metros a la 4. Y el momento de inercia en Y es igual a 7,9787 por 10 a la menos 7 metros. Este de acá lo tomamos 0 porque este eje X corresponde, si colocamos acá este otro lado, la otra parte para conformar el de piernas iguales, este X de acá pues va a corresponder o corresponde al mismo, es decir, este momento de inercia no cambia, este eje de acá. Acá, entonces, al reemplazar esos datos que encontramos anteriormente en esta expresión que nos permite encontrar el momento de inercia para la carga crítica, entonces podemos observar que eso nos da 293,4734 kN, y este valor es el mismo para todos los elementos porque es el mismo material. Entonces acá tenemos simplemente para calcular el factor de seguridad. Entonces calculamos la expresión que calculamos anteriormente por el admisible, que es igual a 35 para el elemento AB, para el elemento BC de 28, KD de 7, KC de 7 y KD de 28. Acá están los factores de seguridad, que equivale a esto de acá. Que este es el factor de seguridad. Como todos los factores de seguridad son mayores que 3, pues no tenemos que rediseñar la cercha. La bibliografía, y les agradezco mucho por la atención prestada.